Muy buenos días, gente, bienvenidos a un nuevo tutorial de DragWolf sobre Lightworks 2022. Hoy aprenderemos una de las herramientas más complejas que tiene Lightworks, el Routing. Este nos permitirá controlar efectos, overlays, textos y muchas otras cosas por medio de nodos. Cabe mencionar, y lo habrán intuido por el título de este video, que este es un tutorial avanzado y ya necesitarán ciertos conocimientos de este programa para poder seguirlo. Pero antes de empezar, si por alguna razón no sabes qué es Lightworks, si por alguna razón extraña entraste a un tutorial avanzado de Lightworks, déjame comentarte que Lightworks es un editor de video gratuito, completamente no lineal, y en el cual de hecho se han editado muchas películas nominadas al Oscar. Películas como El Lobo de Wall Street, Hugo y creo que American Beauty también. Son películas que se han editado en este programa. Así que si estás interesado en aprender a editar tus videos en Lightworks, te recomiendo ver mi tutorial de Lightworks en 10 minutos. Es un tutorial muy corto que te va a ayudar a empezar en este programa, a dar tus primeros pasos, así que espero que le des la oportunidad y lo veas. El link estará apareciendo en la parte superior de sus pantallas y también estará en la descripción de este video. Bueno, aquí ya en Lightworks lo que voy a intentar para explicar muy bien cómo funcionan los nodos es que vamos a crear una especie de outro básica de YouTube, así 2 videos y una imagen de fondo. Y haciendo esto voy a explicar la jerarquía, temas de diferentes tipos de nodos y diferentes tipos de efecto. Así que voy a empezar importando estos 3 clips a mi línea de tiempo. Bueno, ya he colocado nuestros clips. Algo importante a tener en cuenta es el orden en el que los estamos colocando. Como notarán aquí, creé 3 nuevos tracks para colocar mis 3 videos uno sobre el otro. El video que siempre está en la parte superior va a tener más relevancia que el que está en la parte inferior. Como siempre ha funcionado en los editores de video, ¿verdad? Pero en este caso es muchísimo más importante. Ya que el video que está en la parte superior tendrá una importancia jerárquica mucho mayor en nuestro árbol de nodos. Así que si yo quiero colocar un video de fondo y después 2 encima, es importante que mi video de fondo esté en la parte inferior en nuestros tracks y los videos que queremos que estén enfrente estén en la parte superior de nuestros tracks. Si no, nuestro árbol de nodos si no, Lightworks no lo reconocerá correctamente en el árbol de nodos. Así que dicho esto, voy a colocarlos en el orden correcto y vamos a pasar a la pestaña VFX. En la pestaña VFX, como recordarán si vieron mi tutorial de Lightworks en 10 minutos, aquí es donde aplicamos los efectos. Pero en este caso nos vamos a centrar en una pestaña en particular que es la de Routing. Le vamos a dar clic y nos va a abrir esta nueva pestaña. Voy a ampliar un poquito más esta pestaña para que podamos ver de mejor manera el árbol de nodos. Como notarán, aquí podemos ver 3 diferentes nodos. Estos 3 diferentes nodos son nuestros clips. Algo importante a tomar en cuenta es que los nodos que se nos van a mostrar en nuestro Routing son los que están actualmente activos en nuestro timeline. Si por ejemplo ahorita movemos nuestro timeline, notarán como nuestro árbol de nodos cambió y ahora solo nos deja una imagen en negro. Y como notarán, aquí está nuestro nodo que literalmente dice negro. Y por la otra parte, si regresamos a donde tenemos nuestros clips, aquí nos muestra nuestros clips. Así que esto es importante a tomar en cuenta cuando estés trabajando con los nodos, para que no te confundas si no encuentras el nodo que estás buscando. Recuerda que debes estar justamente sobre él. Así que dicho esto, les mostraré cómo nos podemos mover a nuestro panel de routing. El movimiento más básico es clic izquierdo, que es para moverte. Clic izquierdo en cualquier parte que esté vacía del panel. Y clic izquierdo también para si estás seleccionando un nodo, sirve para moverlo. Clic izquierdo y lo mantienes sostenido es para mover nodos. Clic derecho sobre un nodo es para agregar más nodos. Como notarán, te vas a la pestaña de Add y aquí estarán todos los nodos que podemos agregar en Lightworks. Clic derecho sobre el panel en sí nos da las configuraciones del propio panel de routing. Aparte de eso, para hacer zoom y alejarse, si te mantienes en esta barra de aquí en los extremos, simplemente jalas y aquí vas a poder hacer zoom. Funciona con las dos barritas de aquí. Y para moverte igual es con la barrita en el centro. Con esta puedes mover a los lados en vertical y horizontalmente. Aparte de eso, así importante, noten cómo uno de los clips tienen un stroke amarillento. Esto es debido a la jerarquía de la que les hablaba. El nodo que tenga el panel, el stroke amarillento, el reborde, es el nodo que tiene la jerarquía más alta. En este caso notarán cómo es este video. Y esto debido a que está en la pista de video 1, que es la pista de video superior. Y gracias a esto está en la jerarquía superior de nuestro árbol de nodos. Bueno, ahora que aprendimos esto, creo que ya podemos empezar a agregar nodos.
Como les dije, quería crear un efecto de pantalla dividida entre dos videos y después un video de fondo. Así que lo que vamos a hacer es irnos a nuestro panel de agregar efectos, en la pestañita de más, y en el panel de DVE vamos a buscar el efecto que se llama Split Screen, que básicamente lo que hace es que nos divide la pantalla. Y como se recordarán en nuestro tutorial de Lightworks en 10 minutos, simplemente es arrastrar y lo puedes soltar directamente en el viewer, o puedes literalmente soltarlo en nuestra línea de tiempo. Pero en este caso lo que vamos a hacer es jalarlo y soltarlo en nuestra pestaña Routing. Así que simplemente arrastramos, lo llevamos a la pestaña Routing y lo soltamos en una parte vacía. Debido a que este es un efecto de pantalla dividida, me creo dos nodos. Uno para la pantalla dividida de la derecha y otro para la pantalla dividida de la izquierda. Y este nodo sirve muy bien para explicar cómo funcionan los nodos. Así que nos vamos a centrar en este nodo que dice Right Picture, que es para la imagen derecha. Notarán cómo este nodo tiene un reborde en la parte superior. Este nodo es el output. Si damos clic y arrastramos, notaremos que será un cable. Y este output dice hacia dónde va la señal, o más que todo hacia dónde sale la señal del nodo. Y notarán como aquí en la parte inferior hay un pequeño agujero. Este es el input y es de donde viene la señal. Notarán que en este caso tiene dos inputs. Dependiendo del efecto en el que estén trabajando, un input puede tener desde ninguno hasta unos sus 3 o 4 inputs. Por eso es vital de importancia practicar con diferentes efectos, así saber qué tipo de jerarquía, qué tipo de estructura lleva cada efecto. Como este, que en este caso tiene dos nodos. Para este efecto necesita dos nodos para funcionar. Y lo notarán porque uno de los inputs de este nodo está ocupado. Este nodo tiene dos inputs porque necesita un foreground y un background, que notarán que uno de los inputs, como dije, es el foreground, que es que por la letra CFG, que es lo que está enfrente. En este input conectaremos lo que necesitamos que esté enfrente. Y en background, que es BG, conectaremos lo que está atrás. Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a conectar primero nuestro background, nuestro fondo, que sería exactamente este video de aquí, este último video. Así que vamos a jalar su output y se lo vamos a conectar al input de background, justamente a este. Notarán que no ha cambiado nada, pero es porque tenemos que conectar los demás. Así que voy a conectar los demás nodos. Jalo el output al input de foreground y lo mismo con este, el output al input. Y boom, notarán cómo nuestro efecto ahora ya está funcionando. Y si vieron todavía más allá, notarán cómo nuestro reborde de color amarillento ahora está en este nodo y ya no está en nuestro nodo anterior. Esto debido a que conectamos nuestro nodo anterior, que era el que tenía la jerarquía superior, a otro nodo. En todo caso, esa jerarquía se pasó al nodo superior, que ahora es este. Y como notarán, ahora tenemos este efecto que funciona perfectamente. Si quisiéramos agregar más nodos, por ejemplo, si quisiéramos agregarle un efecto directamente solo a la imagen derecha, nos centramos en esta imagen, por ejemplo en la imagen derecha, justamente en su nodo, que es este. Damos clic derecho, add, y le añadimos el efecto que queremos. Por ejemplo, le voy a agregar, no sé, un efecto al azar, este Triton, y aquí se me agregó. Cada vez que agreguemos un nuevo nodo o que nos movamos de ventana, Lightworks intentará colocarlo de mejor manera o organizar, mejor dicho, nuestro árbol de nodos. Por eso es que notarán que cambia un poquito cómo estaban colocados. Si cada vez que agregamos un nodo lo hacemos de esta forma, los inputs y los outputs se van a colocar de manera automática, como notarán aquí con nuestro efecto de Tree Node. El efecto de Tree Node lo que hace es que separa canales en tres tonos. Como notarán, ahorita simplemente me separó altas luces, medios tonos y sombras para que sean tres colores simplemente. Y lo que voy a hacer ahorita es que nos vamos a centrar en cómo configuramos este efecto. Para editar un efecto nos centramos en el nodo que queremos configurar, damos clic derecho y nos vamos a la pestaña Settings. De esta forma nos abrirá esta nueva ventana. Aquí tendremos todas las configuraciones de todos los efectos que vamos agregando. Como notarán, aquí está mi Tree Node. Así que simplemente voy a hacer unas configuraciones básicas aquí y regresaremos a nuestro panel de routing. Bueno, ya agregado el efecto, algo que podríamos hacer es duplicar ese mismo efecto y agregarlo a nuestros demás clips. Simplemente dándole clic derecho en duplicar, duplicamos, lo voy a aplicar una segunda vez, duplicar, y aquí tenemos dos nodos con las mismas configuraciones. Aquí notarán que pasó algo curioso. Como dupliqué este nodo el cual está conectado al nodo de Right Picture, los demás nodos que duplicamos se nos conectaron encima. Así que como esto no es lo que queremos, simplemente lo vamos a desconectar. Desconectamos y desconectamos.
Después estos dos nodos que tienen el efecto de TreeNode los vamos a llevar abajo para conectarlos a sus respectivos clips. Aquí simplemente desconectándolos y conectándolos al efecto. Y aquí notarán como cada clip tiene su respectivo efecto. Si quisiéramos desactivar un efecto, simplemente dándole clic al propio efecto, al propio nodo, y notarán cómo se desactiva. Si quisiéramos directamente eliminar un efecto, simplemente es clic derecho y remover. Ahora que ya sabemos cómo colocar y remover efectos, les voy a dar otro ejemplo colocando textos. Así que lo que vamos a hacer es intentar colocar una forma, primero un cuadrado encima de cada una de estas dos imágenes y colocarles un texto encima. Así que primero vamos a ir a la pestaña Nuevo Efecto y vamos a buscar una forma. Voy a ir a la pestaña de Mate y me voy a ir al último efecto, que me va a generar un cuadrado. Así que lo voy a arrastrar, lo voy a llevar a mi pestaña Routine, lo voy a soltar acá. Aquí tendríamos nuestro primer problema. Si quisiéramos conectar nuestro cuadrado, que es este nodo aquí, a nuestro, por ejemplo, a nuestro panel derecho, a la imagen del castillo, no podríamos, porque notarán que nuestro nodo del que es la forma del cuadrado no tiene un input, porque es el cuadrado en sí. Entonces aquí vamos a utilizar un nodo muy especial que se llama Blend. Así que vamos a ir a la pestaña de agregar nuevo efecto y vamos a jalar de la pestaña de Mixed el Blend. Lo jalamos y lo soltamos. Así que aquí lo que vamos a hacer es que vamos a fusionar dos nodos. Para esto sirve el nodo de Blend. Así que voy a utilizar el cuadrado como mi foreground y el TreeNode como mi background. Después el output de este blend lo voy a conectar como foreground para mi imagen derecha. Y como notarán, aquí se me desordenó un poquito nuestros nodos. Un tip que les puedo dar es que cuando les pase eso, dan clic derecho y le dan a la penúltima opción, que es TD, y les ordena su árbol de nodos. Y bueno, notarán que se me agregó mi cuadrado, mi imagen derecha, que es justo lo que quería. Pero acá hay un problema, y es por eso que necesitan saber la naturaleza de cada nodo. Este nodo en particular que te crea formas tiene un problema, y es que no reconoce el canal alfa. No podemos hacer que reconozca lo que no es cuadrado como transparencia, y por lo tanto me puso una imagen literal, una imagen en negro sobre mi video, que eso no es lo que queremos. Pero este error de Lightworks me da la perfecta oportunidad para mostrarles otro nodo, que son los nodos de Key. Si damos clic derecho y le damos en Add, nos vamos a ir a la pestaña de Key, y aquí reconocerán uno muy común, que es el Chroma Key. Chroma viene de color y Key de clave, que en español sería clave de color. El Chroma Key sirve muchísimo cuando quieres retirar fondos verdes, pero este no es el caso, ya que nuestro fondo es completamente negro. Así que tenemos que buscar otras opciones. Aquí abajo hay otra opción que se llama Color Mask. Esta opción nos serviría de hecho muy bien, ya que lo que hace el Color Mask es que, igual que el Chroma Key, seleccionas un color y este lo remueve. La diferencia es que con el Chroma Key seleccionas una gama de colores en las que pueden diferir de luminancia, poder cambiar un poquito los tonos y aún así lo va a reconocer. Y por eso sirve muchísimo para fondos verdes y fondos donde sabes que puede haber cierta variación de tonos. Y con el Color Mask seleccionas un color en concreto y ese lo va a eliminar. Y esa es una buena opción. Pero en este caso vamos a utilizar la última opción, que es Luma Key. Así que le vamos a dar clic en ese efecto y notarán cómo nos removió nuestro fondo negro. Para irles a los controles de este efecto, igual que la vez pasada, simplemente clic derecho y le damos en Settings. Aquí buscamos nuestra forma y ya podríamos editarla. Y bueno, he explicado cómo agregar una forma. Ahora lo que podría explicar tal vez sería cómo agregar un texto. Lo que vamos a hacer es agregar el texto encima de esta forma. Y como ya se darán cuenta, si seguimos la jerarquía, o sea, primero viene la forma, después aplicamos el Luma Key para remover el color negro. Y después está el Blend. Así que el texto tendría que estar en medio de los dos, en medio del Luma y en medio del Blend, para que se mezcle correctamente con el forest del castillo. Así que para hacer eso vamos a seleccionar vamos a darle clic derecho sobre el Luma Key y vamos a agregar un texto que está en favorito. Yo lo tengo en favoritos, que creo que está en texto aquí al final, texto, y le damos en títulos. Y aquí nos creó justo el nodo entre medio de los dos.
Así que repito, si quieren agregar un nodo encima de otro y manteniendo las mismas conexiones, simplemente le das clic al nodo, digamos que al nodo de abajo. Y de esta forma va a mantener la misma conexión y te va a crear casi que un in-between entre los dos nodos. Y es muy útil ya que así no tenés que andar colocando nuevas conexiones y así. Bueno, ahora que les expliqué cómo configurar los nodos, ahora simplemente voy a editar los nodos que tengo ahorita, más que todo cambiando textos y cambiando colores. Y cuando termine les voy a explicar cómo duplicar nuestro texto con su respectiva caja para colocarlo en nuestra imagen izquierda. Así que lo que voy a hacer es duplicar esos tres nodos de aquí, el cuadrado, el luma key para removerle el fondo negro y el título. Dándole clic derecho y duplicar. Como notarán, aquí Lightworks como que intuyó que quería que esto fuera posicionado ahí, pero en este caso se equivoca. Yo no quiero colocarlo ahí, aquí, así que voy a desconectar esto y voy a dejar la conexión justo donde estaba para no afectar la imagen de la izquierda. Y voy a hacer lo mismo con el otro nodo, el luma key, lo voy a duplicar. Desconecto de las conexiones nuevas que me creó, lo dejo justo como estaba. Y duplico el nodo de títulos. De la misma forma, lo desconecto de donde Lightworks me lo conectó. Y aquí está. Y aquí tenemos nuestros tres nodos con la misma configuración que estos de aquí. Y ahora vamos a hacer lo mismo que la vez pasada. Vamos a conectarlos. Voy a conectar el cuadrado al luma key, el luma key a los títulos y los títulos a un blend. Vamos a estar en nuestra pestaña Mix y otra vez jalamos el blend y lo arrastramos aquí. Como recordarán, los títulos son el foreground y el background sería nuestro tree tone, pero de la imagen izquierda, que es este. Jalamos el output al background. Y esta vez Lightworks sí reconoció correctamente que la quería justo en la imagen de la izquierda. Así que colocamos aquí todo para que esté más organizado. Y notarán cómo duplicamos nuestro texto que estaba a la derecha a la izquierda. Y ahora si quisiéramos podríamos cambiarle el color y el texto a este cajón de acá. Si quisiéramos también podríamos agregarle un efecto al fondo. Clic derecho, agregar, no sé, tal vez un blur. Tal vez le quedaría un blur. Seleccionamos blur, automáticamente nos hace la conexión, no hay que tocar nada. Vamos a ir a la configuración, clic derecho, settings, para que no sea tan agresivo el blur, o tal vez sí, un poquito más agresivo. Lo dejo como quiero y regresamos a routing y ahí estaría. Y un tip final que les podría dar es que si nos regresamos a la pestaña de edit, notarán cómo todos los efectos se quedaron dentro de los clips. Si quisiéramos manipular los efectos para colocar animaciones o cosas más complejas, simplemente damos clic derecho al clip y le damos en unfold y notarán cómo todos los efectos que estábamos trabajando, todos los nodos, se volvieron un clip. Un clip completamente manipulable. Si quisiéramos podríamos hacerlo más pequeño o más grande. Así que este es el último tip que les doy. Si colocas estos efectos encima de otro video, los efectos se le aplicarían a este nuevo video. Así que la verdad que es algo muy útil que nos da Lightworks. Y es mi último tip que les doy esta noche. Así que ha sido un placer. Espero que hayan aprendido cómo utilizar los nodos en Lightworks. Es una herramienta muy útil que tiene. Así que eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, denle like. Suscríbanse para estar al tanto de mis nuevos videos y cualquier duda que tengan la pueden dejar en la caja de los comentarios. Trataré de responderle lo antes posible. Así que eso ha sido todo por hoy. Buenas noches.